Buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro webinario Reflexiones del SSTR y Vida Ley a casi 20 años de su creación, organizado por ESEG APECOSE en alianza con Cultura de Seguros, organización dedicada a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las empresas y familias latinoamericanas. Hoy nos acompaña Daniel Orbegoso. Bienvenido, ¿Qué Daniel. tal, Víctor? Él es gerente VP de March y también es docente de SEG, ¿no? El formato de nuestro conversatorio va a consistir de unos 50, 60 minutos y cualquier duda, consulta que nos quieran hacer llegar, tienen la opción de comentarios, ¿sí? Bienvenido, Daniel, nuevamente. Para iniciar esta sesión, muy pocos son los que no te conocen, me imagino. No, siempre hay alguien que me conoce por primera vez, siempre. Así que para que nos puedas contar brevemente cómo fue tu llegada, ¿no? A este mundo tan apasionado como son los seguros. Bueno, yo creo que como la mayoría de casualidad, ¿no? Yo estaba muy metido en el tema de la tecnología que estaba pues en boga por allá por los 90s y entré a hacer prácticas preprofesionales a una compañía de seguros de la época, la Vitalicia Compañía de Seguros, ubicada en el centro financiero como la mayoría de las aseguradoras actuales y de antaño. Estaba pues ahí entre Chinchón y Sí, Irán Navarrete, hay un edificio de Interbank ahora chiquito. Logo verde. Exactamente, una vez, la Vitalicia, ¿no? Sí, entré en una época crítica porque justo luego vino el niño, el fenómeno del niño, y yo estaba en el área de tecnología. De hecho, entré para un proyecto de desarrollo de software, y luego pasé al área de soporte, al área de operaciones, y como la empresa entró en crisis y tuvo que liquidar muchos de los pulpines de esa época, nos mandaron a hacer otras tareas que ya no eran las propias por las cuales habíamos ingresado a la compañía, y me mandaron pues a ver la parte de siniestros de asistencia médica, la parte de liquidación de facturación a proveedores y todas estas cosas. Entonces encontré un mundo muy apasionante que ya lo entendía estructuralmente porque cuando desarrollas software, digamos que tienes que entender el core business, ¿no? Pero ahora ya lo veía en la práctica como usuario y veía ya la parte técnica. Entonces fue un tema que me apasionó y creo que como a muchas personas también le ha pasado, tuve una persona que me encaminó al tema de los seguros. Freddy Leiva, si por ahí llega a ver este webinar, un saludo para Freddy, uno de mis primeros mentores. Se fue a trabajar a otra compañía de seguros y me invitó a participar con él, que era Altas Cumbres, una chilena, ¿no? Que estaba justamente manejando cautivamente la cartera de lo que era el Banco del Trabajo por esas épocas. El edificio de Scotiabank ahora está frente al Colegio Alfonso Ugarte en Paseo de la República. Ahí estuve también un par de años y luego Freddy pasó a Sudamérica y también me invitó a trabajar ahí. Entonces, digamos que un poquito fue mi mentor inicialmente. Freddy pasó a trabajar a Sudamérica. Yo también fui a trabajar a Sudamérica y digamos que ahí fue ya la universidad en el tema de seguros porque entré en un área netamente técnica de vida, que por esas épocas en las compañías de seguro tenían áreas muy pequeñas y especializadas para ese tema. Pero como esta compañía, Sudamérica Seguros, era todavía mucho más pequeña que la media, pues los que veían toda la parte de vida eran dos personas. Y justo yo entraba a reemplazar a uno de ellos. Y pues veíamos todo el ciclo operativo, el ciclo comercial, las cotizaciones de los seguros de vida, las emisiones, renovaciones, el pago de siniestros. Y ahí un poco empecé a interactuar no solamente con los seguros de vida per se, sino con los seguros asociados de vida, que vienen a ser los seguros de vida ley, SCTR, los seguros de sepelio. Y digamos que fue una formación empírica, pero muy técnica, ¿no? También ahí había una persona muy técnica, Gustavo Abad, muy conocido por esos tiempos en el mercado, como uno de los especialistas en seguro de vida, y ahí como una esponjita, pues, recogiendo conocimiento. Ya la historia más adelante llevó a que Sulamérica, junto con otra empresa conocida como Generali, ¿no? Italiana, se fusionara, lo compraron unos inversores venezolanos, que tenían negocios de petróleo en el Perú y en otras partes de Latinoamérica, y se formó una compañía llamada Latina Seguros, ¿no? Que se mudó de su sede en Lince, entre Lince y San Isidro, exactamente, la avenida 2 de Mayo, por ahí, ¿no? Se trasladó a Miraflores, cerca a lo que es ahora el centro Larcomar, a una cuadrita frente a la iglesia Virgen de Fátima, y luego eso fue adquirido por Mafre, ¿no? Ya yo no llegué a Mafre, ahí salí un año de los seguros, pero la sangre llama, y luego retorné a trabajar a RIMAX Seguros.
Ahí hice, ya si en Sudamérica hice la universidad, digamos que en RIMAC hice las especializaciones y las maestrías, ¿no? Posgrado. Exactamente, ¿no? Y siempre hay algo nuevo y más técnico. Entré a un área de siniestros. Entonces ya entré a ver netamente cómo se materializan las promesas y encuentras pues todas las oportunidades de mejora que a veces el papel aguanta todo, las promesas son muy bonitas, pero al momento de los siniestros no necesariamente las expectativas y las realidades están alineadas, ¿no? Y esa brecha llamada insatisfacción es una de las mejores oportunidades de negocio que alguien que esté en la industria de seguros puede recoger para justamente aportar a la industria, ¿no? Ahí me he desarrollado casi 19 años. Los últimos 6 pasé a ver la parte de salud. RIMAC tiene su razón social que ve la parte de salud, que es la EPS, ¿no? De RIMAC EPS. Y ahí también tuve muy buenos jefes, ¿no? Jessica Fernández Dávila, Marisol Amico, Jorge Lazarte y finalmente Patricia Medranda, creo que han sido también formadores y mentores en mi profesión. Y Patricia, la última jefa que tuve ahí, me dio la oportunidad de pasar a conocer un mundo que también seguía siendo desconocido para mí, que era la parte de salud. Trabajar con médicos, trabajar con especialistas, con profesionales de la salud y con, digamos, equipos multidisciplinarios, fue, digamos, esa cerecita del pastel final que creo que los años, los amigos, los líderes que has tenido en el camino van formando, ¿no? Y esa es, resumidas cuentas, pues una historia de mi vida y los seguros, ¿no? Buenísimo, Daniel. Y es interesante cómo de repente inicias con la parte de salud y como que ya terminas fortaleciéndolo en tu última etapa de una compañía de seguros en el mismo campo. Buen punto, no lo había visto, ¿no? Salud, salud, claro, tienes toda la razón. Y lo refuerzas mucho más porque también das clases en temas de salud. Y justo ahora vamos a ver dos temas muy importantes, ¿no? Es Vida Ley y SCTR. Y ahí quiero hacer un comentario importante que creo que es para todos los que nos están escuchando una reflexión importante. Cuando yo llego a salud, no me iba a bastar tener a profesionales que trabajasen conmigo, más aún si iba a liderar un área. Entonces, por respeto a esos mismos profesionales de salud, lo que hice es inmediatamente capacitarme académicamente, ¿no? Busqué algunas especializaciones en temas de auditoría médica para no médicos, epidemiología, economía de la salud, y finalmente decidí incluso hacer una maestría en lo que es gerencia de servicios de salud, que aceleró el proceso, definitivamente, ¿no? Entonces, creo que esa es una reflexión importante porque si bien el camino recorrido, la parte empírica y la parte autodidacta ayuda mucho, creo que ese catalizador importante también es buscar acelerarlo mediante adquirir conocimiento académico que haya a disposición para personas que no hemos necesariamente escogido la carrera de salud, ¿no? Como parte clínica, pero sí como parte de lo que es la industria de la gestión de la salud, el financiamiento y la economía de la salud. Sí, es bien interesante lo que comentas porque también de ahí parte de tu historia, ¿no? Te metiste en el área de tecnología, a ver temas de asistencia médica, pero tenías que conocer el proceso y me imagino también no solamente el lenguaje de programación, sino el lenguaje de seguros técnico que es un poquito complejo, ¿no? Ambos son muy técnicos. Entonces, si no logras comprenderlo, difícilmente vas a poder desarrollar algo, alguna solución, entregar valor. Y después ya con la maestría que me comentas, que si no me equivoco, este año creo que sustentaste. Sí, sustentamos una tesis con unos amigos y la sustentamos bien, aportando a un tema neurálgico, perdón, en el tema de la salud, como es el tema de las referencias y las contrarreferencias médicas, ¿no? Esa necesidad de trasladar a un paciente por falta de capacidad resolutiva o por otras circunstancias, donde encontramos en la parte, digamos, pública más que nada, bastantes oportunidades de mejora. Y trayendo un poco ese primer toque en los seguros, que era la parte tecnológica, justamente aportamos proponiendo una herramienta tecnológica, ya utilizando todo lo que hoy está en voga, inteligencia artificial, RPAs, ¿no? APIs, para buscar una integración y que la referencia de un paciente de un lugar a otro sea efectivo y sea eficaz, que es algo que hoy a veces no sucede, ¿no? A veces muchas personas están paradas en la ambulancia esperando poder tener una cama o acceder a un examen de apoyo al diagnóstico, pero la capacidad resolutiva no los ayuda por nuestra realidad. Entonces ahí creo que hemos puesto un granito de arena que esperamos algún día se pueda materializar en alguna institución, ya sea pública o privada. Buenísimo. Y la importancia de estar siempre en constante capacitación. Y todas las profesiones van evolucionando y van tomando su importancia en el momento oportuno, digamos. Porque me imagino que cuando tú entraste a vida, la labor del actuario no era tan reconocida como hoy en día.
Exactamente. Hoy en día sí tiene un valor mucho más reconocido. Era casi como hablar del mago Berlín, ¿no? Así, de Estaba como lejano, así de lejano. estaba un poquito aislado. Es Era correcto. importante su opinión, pero no con la relevancia que hoy día tiene. Es así. Buenísimo. Daniel, entonces, hoy día nos concentramos en SCTR y en Vida Ley, ¿no? Algunas cifras, pero de SCTR solamente pensiones, ¿no? Como más o menos 179, 180 millones de dólares en producción del año pasado, que es más o menos 3,7% de todo el mercado. Y Vida Ley son 94 millones más o menos, ¿no? 1,93% de toda la participación del mercado. Entre los dos, casi 6%. Correcto. Entonces son productos importantes, pero son obligatorios. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuéntanos un poco, para más o menos ponernos en contexto, Vida Ley, ¿qué es Vida Ley? ¿Por qué es importante? Y SCTR también, ¿no? ¿Qué es y por qué es importante? Correcto. Bueno, como bien lo has mencionado, seguros obligatorios, pero contextualizándolo, obligatorios a partir de una relación laboral, que también tiene pues ahí una, digamos, subcifra que es relaciones laborales formales, ¿no? Sabemos que el 30% de nuestra población económicamente activa es formal, el otro 70% no lo es, y de ese 30%, pues has dado todas esas cifras de 6%, ¿no? Y irónicamente, lo que se busca con algunos cambios normativos recientes en estas leyes, específicamente en la vida de ley, es incrementar ese porcentaje porque antes, ya entrando a materia, el seguro de vida ley era un seguro obligatorio por parte del empleador y derecho por parte del trabajador, después de 4 años de relación laboral, facultativamente después de los 3 meses, y por ahí, digamos, algunas empresas que superaban, digamos, la expectativa de beneficio al trabajador, lo adquirían desde el primer día, pero era un grupo muy reducido, ¿no? Y también lo de los 3 meses era muy reducido, básicamente uno esperaba la obligación para recién contratar. Entonces, un seguro de vida, que personalmente yo no lo considero un riesgo laboral, mira, imagínate que es como normalmente se lo asocia junto con el SCTR, ¿no? Los riesgos laborales. De hecho, son nombres ya acuñados desde el punto de vista técnico en la misma industria de los seguros, ¿no? En el argot normal. ¿Por qué no lo considero un riesgo laboral? Esa experiencia de haber trabajado en seguros de vida inicialmente me lleva a la conclusión de que, y estudiando un poco la historia, yo te diré que, mira, el seguro de vida viene desde el año 1924, ¿no? Augusto B. Leguía, el primero que dictamina este beneficio. Es que ahí, perdóname, nace primero para los de comercio, ¿no es cierto? Exactamente. Y después pasaron Se va los 60 años y recién incluyen a los obreros. De hecho, era para, como bien lo has dicho tú, con esa natural segmentación que tiene nuestro país. Por eso había un hospital obrero y un hospital empleado incluso, ¿no? Imagínate esa segmentación. El Rebagliati y el Almenara, que hoy pues ya han cambiado los nombres, ¿no? Sí, pues primero era para los empleados, en 1924, muy similar, pero en pequeña escala a lo que era hoy, es un seguro que simplemente la ley decía, si tienes una relación laboral de 4 años, uno de los beneficios obligatorios que le tienes que dar es un seguro de vida. Y anda, busca al mercado los seguros de vida que hay, pues. Entonces, el empleador iba y buscaba los seguros al mercado y encontraba los estándares que lo compraba cualquier persona que facultativamente y con un poco de provisión en el futuro decidía utilizar parte de su dinero para comprar un seguro de vida, ¿no? Para algo que no era tangible. Claro, y en esa época, si no me equivoco, o sea, en los años 1924, por ahí, era solamente la tercera parte de los sueldos acumulados en 4 años. En 4 años, correcto. De ahí sale ahora el 16, que esa es la lógica de los 16 sueldos. A veces muchos preguntan por qué 16. Tiene una reseña histórica que nos lleva a 1924, como bien lo has dicho tú, ¿no? 4 años son 48 meses, el tercio, ¿no? Los famosos 16 sueldos. Y mira, era entregado como un seguro individual para empleados, donde en vez de que el empleado por propia cuenta lo compre, el empleador lo pagaba. Entonces, eso siempre ha sido un seguro de vida y las sumas aseguradas, como estaba enfocado a un sector de empleados, pues tenían un nivel, digamos, muy similar, ¿no? 16 veces el sueldo de una persona, pero digamos que los sueldos eran muy homogéneos, porque iba pues a una población muy focalizada de sueldos altos. Y una de las beneficiarias por esas épocas era la hermana soltera. Entonces, estamos hablando de realidades distintas, pues, donde no había las igualdades que hoy naturalmente tenemos. Y para esas épocas, quien legislaba entendía que una hermana soltera estaba desprotegida, porque no estaba casada, porque no tenía alguien que ingresara dinero a la familia. Eso incluso generó una distorsión en el tiempo de que las mujeres no se casaban
sabiéndose que el hermano las tenía como beneficiarias, porque si se casaban perdían el derecho a cobrar el seguro y Interesante. Bueno, hoy en día también hay personas que reciben una pensión y no se casan para evitar para mantener el derecho, sí, mantener ese sí. derecho. Digamos que siempre ha habido esas, Ujú. esas opciones de autorregularte para llegar a ser beneficiario, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia del seguro de vida ley, ya con Fujimori en los años 90, otra revolución, digamos, desde el punto de vista político y de reformas. Primero fue Beleguía, luego Fujimori. En el año 91 decide volver a foja cero el tema, deroga esta ley 4916, deroga algunas modificaciones que por vía decreto supremo él mismo los había dado en el año 90, Fujimori, y decide mejor llevarlo esto a rango de ley. Entonces deroga los decretos supremos que había sacado, deroga esta ley y saca la famosa ley que hoy conocemos como el decreto legislativo 688, ¿no? De hecho, decreto legislativo ya nos dice que esto no lo dio el Congreso, sino sería una ley, sino fue el mismo Ejecutivo quien, pidiendo facultades al Congreso, decidió legislar en materia de beneficios sociales. Y esta ley 688 trata sobre el seguro de vida ley, 18 artículos, pero a partir del artículo 19 trata sobre la compensación de tiempo de servicio, la CETES. Por eso el nombre, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, y no Ley de Seguro de Vida como nosotros lo conocemos, ¿no? Si uno busca, el nombre es Ley de Consolidación de Beneficios Sociales. Y digamos que moderniza el sistema para esa época, genera muy buenos precedentes de cómo tratar el seguro, pero sigue siendo un seguro de vida. Y por eso es que digo que no es un riesgo laboral, porque la cobertura no está supeditada a que el siniestro se dé en horario de trabajo, en el centro de trabajo o realizando una actividad de trabajo. Es un seguro de vida ordinario. Vida puro, digamos. Vida puro. ¿Cuál es la diferencia con los seguros de vida que nosotros conocemos? Que la suma asegurada no está dada en términos de valores absolutos, como es cuando uno compra un seguro de vida, 50.000, 100.000, 150.000 soles. Acá está dado en términos de valores relativos, 16 sueldos por muerte natural y 32 sueldos por muerte natural. Entonces, se busca relativizar la suma asegurada en números de sueldos para que los diferentes tramos de sueldos tengan el mismo beneficio, 16 sueldos, pero el valor absoluto es menor o es mayor en función al sueldo que ganas, ¿no? Y con un tope máximo. Con un tope máximo que más o menos en el 2010 hay una modificación a la norma y dicen pues hay sueldos que son 60 veces más grandes del menor que el mayor. Entonces busquemos un poco de estandarización, bajemos las desigualdades por algún momento, por decirlo de alguna manera, y ponemos un famoso tope, como dices tú, que está linkeado al tope del sistema privado de pensión. Y esa es la historia de Vida Ley, pues, ¿no? Y el SCTR, año 98, estamos casi en la misma época de estas reformas, algo muy similar. Se decide dar de baja todas esas leyes anteriores que venían desde el mismo Augusto B. Leguía, entre 1911 y 1935, se dan 3 leyes orientadas al tema de accidentes de trabajo, pero eran leyes que cubrían el accidente de trabajo de manera indemnizatoria, como un accidentes personales, ¿no? No había un tema de contratación obligatoria, que era netamente facultativo y era con el principio de resarcir el daño. Y si no comprabas el seguro, lo que tenías que hacer como mínimo era pagar el sepelio de la persona y generar algún tipo de indemnización para la familia. Esa es la historia más o menos. Pero no es hasta 1935 que la casuística demuestra que no solamente es accidentes de trabajo lo que ocurre en las empresas, sino las famosas enfermedades profesionales. Y ahí sale la ley 7975, en 1934 por ahí, que incorpora las enfermedades profesionales también a este marco normativo. Y ahí saltas hasta 1971-72, donde se derogan estas leyes y sale la famosa ley 18846, la ley de accidentes de trabajo, que ya incorpora en una misma ley lo que es el accidente per se de trabajo y las enfermedades profesionales, y de ahí no tiene ningún movimiento hasta el año 98, nuevamente con Fujimori, ¿no? Que deroga también esta ley y saca la ley 26790, la famosa ley de modernidad de la seguridad social, y en el artículo 18 crea el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, eso es lo que hoy tenemos, digamos, vigente, pero ya desde el año 98 y el otro desde el año 91, imagínate cuántos años han pasado. Yo creo que hay muchas cosas que actualizar. Se han hecho algunas actualizaciones, pero han sido muy reactivas. Pero creo que hay algunas que proactivamente, si se recogiese los comentarios de la comunidad técnica en seguros, creo que el legislador podría recoger y modificar muchas cosas que hoy no se tienen controladas y que es el mayor problema
de resolución de conflictos con las aseguradoras, porque hay muchas zonas grises o hay muchas zonas oscuras que la ley no contempla. Y vamos, o sea, hoy estamos en una época de modernidad donde incluso el tema del teletrabajo hoy sigue cuestionando si el SCTR se moderniza o no se moderniza para tocar ese tema. No ha tocado la ley de teletrabajo, nada en absoluto al SCTR, y lo que deja es a que se siga interpretando la ley madre, este decreto supremo 00398, que es el reglamento del SCTR, para que todavía interpretando eso, hoy tengamos una respuesta cercana a si debemos o no asegurar actividades en teletrabajo. Entonces, digamos que todavía hay unos temitas por recorrer, pero básicamente ese es un poco el resumen de la historia de estos seguros, ¿no? Interesante, y es bueno conocer la historia porque eso nos permite entender muchas cosas. Exacto. ¿Cierto? Hay de repente situaciones que han ocurrido en el tiempo para modificar una ley y adecuarla a una nueva necesidad. Exacto. Como pasó con Vida Ley, con esa tragedia de los trabajadores de Nota, ¿no? Exactamente, que es una de las últimas modificaciones. Y ahí era un punto clave. Yo decía que el derecho era a partir de los 4 años, y siempre fue así, y nadie lo cuestionó hasta lo mediático, ¿no? En pleno 2019, antes de la pandemia, este tema que tú mencionas de los 2 jóvenes que murieron sin un seguro, entonces todos cuestionaron qué hace en ese momento el Ejecutivo, entonces modifica la ley. Pero qué interesante hubiese sido que eso hubiese nacido por un estudio, ¿no? Y lo digo así porque salió al caballazo, y hay que decirlo así, y no estaba preparada la comunidad empleadora para el tema, ¿no? Ahora contratas desde el primer día y punto, se acabó. Pero es un seguro, como te digo yo, en función a un valor relativo que determina qué sueldos ha ganado la persona en un periodo previo. Y para las personas que son aseguradas el primer día no hay periodo previo. Entonces, ¿cómo calculas tú la prima a pagar y cómo calculas los siniestros si la ley te seguía diciendo toma los 3 meses previos al accidente? No existen 3 meses previos. Al empleador le decía calcula la prima en función al sueldo anterior, o si es destajo en función a 3 meses previos. Los señores, desde el primer día que estoy asegurando. Entonces, no ha sido sino hasta el año 2020, un año después que salió el decreto de urgencia en el 2019, que recién ante ese auxilio, ese pedido de ayuda de la comunidad, es que sale el reglamento casi un año después para normalizar cómo se tienen que trabajar ese tema nuevo. Entonces ha sido un impacto para las empresas. Es más, el decreto de urgencia prohibió el tema de que se comisione, o sea, sí, sacó al único elemento que podía ayudar a una empresa a entender y a cómo generar algunos artificios ante las aseguradoras, y prohibido la comisión, prohibido la intermediación, y lo dejó solo al empleador a que se adapte a una nueva obligación que tenía sin ninguna capacidad de asesoramiento o reacción. Sí, y a pesar de que, entre comillas, podría ser un seguro fácil de entender, tiene sus complejidades. Muchas. ¿No? Y creo que la principal es la administrativa. Exacto. Entre la administrativa y la operativa, estaba en el clavo, ¿no? Desde el punto que la ley dice toma el valor de las remuneraciones asegurables en función a lo que aparece en las boletas y libros, y no te dice más. Toma el concepto de habitualidad y no te dice más, y te dice no declares nada aquello que no tenga naturaleza mensual, y no te dice más. Y eso pues tiene pues miles de interpretaciones, ¿no? Entonces, hoy por hoy, yo trabajo en una corredora de seguros que es en realidad una consultora de riesgos, Marsh McLennan Perú, es una consultora de riesgos, y tenemos un área especializada ahí que ha detectado un tema que está hoy golpeando a muchas empresas, que es el pseudoinfraseguro. Le digo pseudoinfraseguro porque tú también, conocedor de seguros, sabes que el infraseguro es un término de riesgos patrimoniales, donde hay un valor asegurado, que puede ser valor comercial, de libros, qué sé yo, y que en los seguros de vida tú no puedes infrasegurar o suprasegurar porque la vida no tiene valor, ¿no? Pero son en estos seguros de sumas aseguradas relativas, donde hay un pseudoinfraseguro, ¿no? Acuñado el término, porque como tú tienes que asegurarlo en función a remuneraciones asegurables, ¿quién te ayuda a descifrar el concepto de remuneraciones asegurables en una boleta donde tú le pagas 15 ítems a un trabajador entre sueldo, asignaciones, bonos, horas extras? Entonces, ¿quién lo ayuda a identificar a un empleador eso? Y eso genera de que si tú declaras 6 o 7 conceptos porque los consideras asegurables a partir del principio de computable, que es el término que usa la ley laboral, y no declaras 3 o 4, y luego cuando sucede el siniestro, emerge un tercero que nadie tenía en la ecuación, que es el que va a cobrar el seguro, y dice, oye, acá en la boleta dice que mi familiar ganaba 2.500 soles, y cuando tú me entregas la liquidación lo estás haciendo en base a 1.800 soles. Y el diferencial, ¿quién es responsable de ese dinero que yo estoy perdiendo?
y la ley le va a terminar encauzando el problema al empleador por no declararlo correctamente. Tanto es así que si la aseguradora paga en función a las boletas, va a ir a tocarle la puerta y a cobrarle administrativo o judicialmente al empleador. Ese es un tema interesante. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, la ley te dice que el empleador es responsable, en caso no tenga vida ley, ¿no es cierto?, de asumir el pago del del sueldo. Exactamente. Pero si tienes, como tú dices, diferentes ítems para poder justificar el sueldo global, la expectativa del cliente va a ser el global. El global. O de su beneficiario. Exactamente. Porque es con lo cual él hace su presupuesto y se mueve. Exactamente. Ya que internamente tú lo desglosas por algunas razones administrativas, qué sé yo, no tendría por qué perjudicarlo. Exacto. Pero la compañía de seguros recibe lo que le declararon. Exactamente. Y en función de ello está pagando. Buena fe. Buena fe. Entonces, es más que todo un desconocimiento del empleador de cómo declarar, o lo mejor es declaro todo el global. Mira, la mejor forma digamos, eliminarte problemas es declaro todo, ¿no? Pero también puedes estar afectando el patrimonio ahí, pues, porque estás pagando de más. Digamos, declaras 8 conceptos y finalmente la aseguradora te reconoce 6. Entonces, esos 2 conceptos recién sabes que lo estás pagando de más en el momento del siniestro. Digamos que el monto es menor, ¿no? Porque estás sobreasegurando, término igual acuñado, pero el gran impacto es cuando estás infrasegurando. Yo conozco de casos reales donde en este momento se les está cobrando entre 100.000, 80.000 o 90.000 soles por cada siniestro pagado con infraseguro. Y uso la comilla para resaltar que el infraseguro no es un término de los seguros de riesgos humanos, porque no hay regla proporcional, pues, ¿no? Claro, es una mejor manera de graficarlo. Exactamente, ¿no? Entonces, en la práctica, esto necesita incluso del apoyo de un estudio laboral que ayude a una empresa a identificar correctamente lo que tiene que asegurar, y está el corredor de seguros para ayudarlo a que esto sea avisado por la aseguradora y todos estemos de acuerdo que estos son los 7 u 8 conceptos, y por lo tanto, si viene una expectativa posterior de la familia, que es natural, hay que entender que es natural, está pues, correctamente sustentado porque este es el artificio técnico por el cual se declaran estos conceptos. Yo recuerdo que en algún momento el comportamiento del mercado fue un poco lo que tú decías. Si a mí me has asegurado por 1.500, yo reconozco 1.500 y el diferencial tienes que ir a tocar en la puerta del empleador, que es casi aplicar la regla proporcional del infraseguro en patrimoniales. Pero hay ya jurisprudencia, casos que han llegado en Decopi, casos que han llegado a casación laboral, donde yo estoy de acuerdo en el fondo de este pronunciamiento es, el juez dice, no podemos afectar a la parte más débil. Este es un seguro social. No le podemos cargar a la familia o al asegurado inválido que vaya y discuta con el asegurado, con el empleador ese diferencial. Aquí lo que tiene que suceder es el derecho de subrogación. Tu compañía de seguros paga sobre la realidad, que es la expectativa de las boletas, y luego anda, recupera del empleador. La discusión ya es entre las partes, asegurador y empleador, y eso es un poco lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde viene este tema? De ese punto que tú decías, en esa ecuación tiene que haber, por más que parezca que es un seguro de enlatado que compras y pagas, es que los seguros tienen 2 etapas, pues. El momento de la compra, donde todo es un supuesto, y el momento de la verdad, donde lo que es un supuesto a veces no lo es. Y entonces, ahí está el broker de seguros como el especialista que tiene como función primordial asesorar en esos 2 momentos a una empresa. Sí, es bien interesante porque esa expectativa es 16 sueldos. Exacto, ¿no? Exacto. Sueldos. Es mi expectativa. Sueldos. Es mi expectativa. Exacto. ¿No es cierto? Y es la expectativa de mis familiares también, en caso ocurra lamentablemente esta situación. Pero, y eso también valora mucho más la función del corredor de seguros. Por supuesto que sí. ¿No? Donde va a brindar una mejor asesoría para sus clientes. Totalmente de acuerdo. Y mira, y por eso hemos dictado hace muy poco el primer curso de especialización en justamente seguro de vida ley y seguro complementario de trabajo de riesgo, apuntando a esos temas, que es la casuística, que no lo ves en el curso tradicional, ¿no? Y dicho sea de paso, los invito, ya viene el segundo, la segunda versión, donde incluso creo que voy a invitar a Víctor aquí para que nos haga las preguntas de moderación en este curso de especialización, que ya muy pronto van a tener noticias de la escuela. Está saliendo la versión 2 para que se inscriban con tiempo, y ahí trataremos más a detalle con sustento, con casuística, con normativa, estos temas que estamos muy conversando con Víctor. Buenísimo, encantado. Y ahí podemos aplicar Play Seguros que una vez... Exactamente, que es la metodología. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Buenísimo, encantado. Ahí tenemos una pregunta de Carlos Montesa. Dice, Dani, ¿y actualmente cómo manejan los siniestros que reportan por temas relacionados al teletrabajo, ¿no?
Ya hay asegurados que pagan o aceptan atenciones médicas bajo este argumento. Correcto, muy buena pregunta, Carlitos. ¿Qué tal? Gusto de que estés conectado. Como mencionaba, la ley del teletrabajo no tocó absolutamente nada de alguna modificatoria en las normas técnicas del SCTR. Sí lo hizo para aquello que naturalmente debería ser, que son en la parte de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, porque tú estás trasladando el lugar de trabajo, que normalmente son las oficinas del empleador, al lugar que la persona disponga, que por lo general es su lugar de residencia o algún lugar intermitente donde él haga teletrabajo. Modalidad que ya existía, pero que con esta norma, digamos, se consolida en su estructura total. La ley trae en el artículo 28, me refiero a la ley de teletrabajo, una ecuación de qué es accidente de trabajo en modalidad de teletrabajo. Y define que la regla a aplicar para reconocer un accidente de trabajo en teletrabajo es aquel que ocurra con las herramientas que ha proporcionado el empleador. Para efectos prácticos puede ser la laptop, puede ser el mouse. No sé si habrá algunas actividades de producción que se trasladen a teletrabajo, pero la palabra herramienta en todo caso englobaría el general. Segundo, en el horario de trabajo. Y tercero, es horario, lugar y herramientas. Herramientas, horario, herramientas, mencioné horario y lugar. Y esa última parte del lugar es, la ley especifica que se tiene que definir cuál es el espacio físico donde va a trabajar la persona. Por ejemplo, si este fuese mi lugar de teletrabajo 3x4, el empleador tiene que haber ido a hacer esa supervisión, definir que este es el lugar de trabajo, las partes acuerdan que este es el lugar del teletrabajo, las partes acuerdan cuáles son las herramientas que se le ha entregado a la persona para que trabaje y definen cuál va a ser su horario de trabajo. Incluso yo me iría muy pro a que puede ser hasta flex time, pero definido. Me voy a conectar de 8 a 10, me desconecto para cocinar, me desconecto de 3 a 7 o a 3 a 10 de la noche, pero definido. Entonces, si está estipulado el horario, el lugar y las herramientas, y en cualquiera de ellas, con cualquiera de ellas, o en combinación de ellas, sucede un accidente, eso es un accidente de trabajo en teletrabajo. Entonces, ahí elimina situaciones como me resbalé en la cocina, me resbalé en la ducha, me corté el dedo haciendo el almuerzo de los niños, o fue a las 4 de la mañana, o fue en el ascensor. Eliminas, y eliminas situaciones también implícitas donde por, digamos, costumbre uno podía trabajar de repente almorzando y se corta almorzando. Bueno, si es con el cuchillo con el que estás almorzando, evidentemente esta ecuación aleja eso de ser un accidente de trabajo, por más que sea en el horario de trabajo, en el centro de trabajo, pero no te has accidentado con las herramientas que te proporcionó el empleado. O sea, de herramienta fe caliente. Por ejemplo, exactamente. Ahí no tendría cobertura. Exactamente, ¿no? Entonces, esas situaciones que a mí me gustaría que incluso las aseguradoras salieran un poquito más a explicar como aseguradora su posición, porque creo yo, y trabajando tantos años en siniestros, que la mejor forma de discutir un siniestro es cuando no hay siniestro, sino es antes de los siniestros, sabiéndose que pueden suceder de múltiples maneras. Ahí un poco respondiendo entonces la respuesta de Carlos es, como la ley no ha mencionado nada, los especialistas hemos tenido que recurrir a seguir interpretando el decreto supremo 00398, el del año 98, que es las normas del seguro, donde hay dos reglas, asegurados obligatorios y asegurados facultativos. Los obligatorios son todos aquellos cuya actividad está matriculada en el listado del anexo 5 de la ley, que está pues especificado y que ha tenido una actualización en el año 21, 22 si no me equivoco, donde se han redefinido el CIU, que es el Código Internacional que se le asigna a cada una de estas actividades, para definir qué listado de actividades son las que están obligadas a contratar. Entonces, la ecuación antes de preguntarnos si un empleador está obligado a contratar es si la actividad está obligada a contratar, porque un empleador puede tener más de una actividad, y eso cuando se registra en el RUC las define, actividad principal, secundaria. Si la actividad que la persona realiza es susceptible de ser un SCTR, y esa actividad es trasladada al domicilio, la regla se mantiene. La actividad como tal tendría que estar asegurada. Claro, en la práctica, ¿qué tan fácil es que estas actividades que mayormente son de fabricación, producción, transformación, exposición a químicos, ¿no? Manipulación de objetos cortantes o de fuego, puedan ser trasladados a un domicilio? Creo que sabemos que la mayoría de las cosas que se han trasladado a teletrabajo
son actividades administrativas. Y ahí está el meollo del asunto, porque antes del teletrabajo, muchas de las actividades administrativas estaban aseguradas por SSTR de manera facultativa, porque la ley lo permitía. Y el facultativo es decisión del empleador, ya sea porque identifica que la actividad está cercana o próxima al lugar de riesgo y decidía asegurarlos, o simplemente porque decidía por temas de gestión de riesgos. Entonces, ahí creo que está el meollo. Si esas actividades que eran hechas en oficina, una mina, por ejemplo, que las oficinas administrativas en San Isidro no tenían por qué estar aseguradas por STR, pero lo estaban, y las partes, me refiero al empleador y la compañía de seguros, decidieron asegurarlas, entonces ahora la compañía de seguros y el empleador también tienen que sentarse a conversar y decirle, si yo voy a mudar esto a teletrabajo, ¿me vas a seguir asegurando los accidentes de trabajo bajo la ecuación que la ley dice? Si la respuesta de la aseguradora es sí, entonces ya no habría ningún problema. Los accidentes que ocurran bajo esa metodología de tripartita que te menciono, lugar, centro y herramientas, pues se convierten en accidentes de teletrabajo cubiertos por el SSTR. Entonces, para mí, la pregunta inicial es, ¿el empleador está dispuesto a seguir asegurando a esas personas que ahora traslada a teletrabajo? Si la respuesta es sí, entonces el siguiente paso es, con tu broker, vamos a conversar con la aseguradora y ante la aseguradora definamos, ¿me vas a cubrir estos siniestros o no? Y no esperar que suceda el siniestro, que es como normalmente sucede. Ahora es un tema interesante porque sigue siendo facultativo. Sigue siendo facultativo. Entonces, digamos, pensando en voz alta, ¿no? Si sigue siendo facultativo, yo podría dejar de contratar ese STR siempre y cuando tenga la garantía de que nunca van a ir a la mina. Por ejemplo. Porque ese me imagino que debe haber sido la principal razón. Yo no voy a estar detrás, ¿no? Yo no voy a estar detrás de quién va a ir a la mina en cualquier momento y que avisen y me quede en el aire, ¿no es cierto? Y no haya hecho la gestión administrativa y lamentablemente ocurre un evento desfavorable. Entonces, para evitarme eso, aseguro a todos. Y por un tema de beneficios para los colaboradores, ¿no? Pero tú mencionas algo muy importantísimo, Víctor. Yo a eso le llamo la intermitencia y riesgo. Yo lo aseguro facultativamente al que está en oficina, pero si sus funciones es esporádica o bajo calendario viajar a mina, esas personas se convierten en obligatorios mientras están expuestos al riesgo. Y eso debería ser la misma ecuación para alguien que trabaja ahora ya no en oficina, sino en su casa, pero que va a viajar a la mina. Exacto. O sea, ahí la ecuación es exactamente igual, ¿no? Incluso ahí de repente, si yo ya tengo la certeza de que nunca van a tocar la mina porque no es parte de su función, puedo dejarlo de contratar facultativamente hablando y continúo con su EPS o su plan de salud que le corresponde. De hecho, la misma norma del SSTR dice que los accidentes de trabajo que no son cubiertos por el SSTR tienen el tratamiento de accidentes comunes, por más accidentes de trabajo que sean, y pasan pues a la seguridad social, o sea, a la salud o a su capa de EPS si es que tiene contrato. La diferencia es que, corrígeme, SSTR no hay copagos. Ese es el meollo. Hasta que te cures, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Porque la emergencia como tal accidental en un seguro de salud como la EPS va a tener cobertura al 100%, pero en el tramo de la emergencia. La persona se recupera o pasa a piso a una operación y ya no es la emergencia, hay los copagos. Y ese es básicamente el tira y afloje de saber si aseguro o no aseguro a estas personas con el SSTR. Y es muy importante que los que son corredores puedan manejar este tipo de situaciones para ver qué es lo que más le conviene como un análisis integral de riesgo. Exactamente. Un análisis. Tenemos otra pregunta, también de Carlos, si no me equivoco. Entonces, si por alguna razón se prende la batería de la laptop que uso y me quema la cara, esto tendría que ser cubierto por SSTR y tener cobertura y pensión de ser el caso, ¿verdad? La respuesta es sí, pero yo nunca lo digo de manera absoluta. Tiene esa laptop que ser parte de ese justamente listado de herramientas que ha entregado la empresa, y si es así, sí, pues. Pero a veces la laptop que utilizo es una laptop mía. Porque es más rápida. Porque es más rápida tal vez, ¿no? O la empresa solamente me está dando una subvención por el internet, la laptop y las cosas que yo utilizo. Y ahí hay una derivada. Entonces, yo no me atrevería a dar una respuesta absoluta, porque yo lo que creo que ahí quien tiene que dar la respuesta absoluta es la aseguradora. Yo llevándole el problema y que la aseguradora evalúe y me diga para estos casos sí o no, y si me va a decir que no va a tener cobertura porque la laptop físicamente le pertenece a otra persona, por más subvención que haya, entonces yo como empleador tomaré una decisión si sigo subvencionando una laptop o prefiero darle la laptop para garantizar que el riesgo está correctamente encauzado en la póliza interna. Te voy a poner un caso. A ver. Un caso inventado. Me ponen apuros. No, creo que conoces tanto el tema. Mira, a veces también hay personas que pueden hacer el teletrabajo no en su casa,
deciden tomarse un café y ahí pueden avanzar. Okay. Y está bien porque es un espacio que te permite trabajar en ese momento y hacerlo tomando tu café. ¿Qué pasa si en ese restaurante tienes el accidente? Okay. ¿No? Okay. Pero no es tu lugar habitual, en ese Exacto. momento decidiste ir para poder reflejarte. Correcto. No estaría cubierto porque no es el lugar habitual, digamos. Correcto. ¿No? Pero estás haciendo teletrabajo. Pero estás haciendo teletrabajo. Salvo que declares que puedes tener más de un lugar donde ir, no sé, la casa de mis padres, qué sé yo, ¿no? Entonces tendrías que declararlo. Exacto. ¿Sí? Exacto. Ahora, y un caso excepcional. Hoy en día hay muchos asaltos. Ya. Una bala perdida. ¿Se considera un tema accidental? Bueno, accidental lo es, ¿no? Si no es un accidente de trabajo, yo haría como una cascada. Es un accidente, si lo es un accidente de trabajo, y si lo es un accidente de trabajo cubierto por el SCTR. Eso lo digo porque el SCTR no necesariamente cubre todos los accidentes de trabajo, por más accidentes de trabajo que sean. Y eso la ley es muy específica en ese punto, pero no le da mucho resaltado a esa parte de la ley. Se asume que todo accidente de trabajo es cubierto por SCTR y no necesariamente es así. De hecho, el capítulo 2, el artículo 2, perdón, de la norma técnica, tiene un agregado o alcance de qué otras cosas más, aparte de la definición per se de accidente de trabajo, son consideradas accidente de trabajo en el SCTR, y también tiene un listado de qué otras cosas, que por más que accidentes de trabajo sean, no son cubiertas por el SCTR. ¿No? Y ahí están, por ejemplo, los traslados itinerares de mi casa al centro de trabajo, las autolesiones, los accidentes que ocurran en el centro de trabajo, pero en el día que yo no debía trabajar porque estaba de vacaciones, pero no sé, soy sindicalizado y ese día fui a asistir a una reunión sindicalizada, por más que sea en el centro de trabajo, yo no estoy trabajando, estoy con licencia. Hay una serie de situaciones. Para el ejemplo que tú dices, el del café, me gusta mucho porque, mira, yo haría la siguiente reflexión. Retrocedamos al año 2020, antes de la pandemia y antes de la ley del teletrabajo, y hay personas que hacían exactamente lo mismo que tú dices. O sea, se sentían que podían salir con su laptop al café de la esquina, salen de la oficina y se van a tomar un café. Y sucede el accidente que tú dices. Y eso es un accidente de trabajo cubierto por el SCTR o no. Nota que el lugar donde sucede el accidente es exactamente el mismo al que tú hubieses salido de la oficina sin teletrabajo o hubieses salido de tu casa con teletrabajo. O sea, el origen, date cuenta que termina encauzando en una misma situación. Y ahí la ley define cobertura para el SCTR bajo dos parámetros importantes que yo desarrollo cuando veo estos casos. Es los accidentes que ocurren en el centro de trabajo, que evidentemente este no lo es, y los accidentes que ocurren con ocasión del trabajo, que este lo es una ocasión del trabajo. Pero las ocasiones del trabajo también tienen una derivada que ya entra en ecuación, la ley laboral per se y la ley de seguridad y salud en el trabajo. Yo a la ocasión del trabajo le doy dos derivadas, que es las comisiones de trabajo y las condiciones de trabajo. Las comisiones de trabajo son itinerantes total, son dispuestas por un jefe, por una supervisión, hay una indicación, un itinerario, una orden, un inicio y un fin, un lugar expreso. Y todo lo que salga de la comisión de trabajo no va a tener cobertura. Si yo te digo, Víctor, tienes que ir a Trujillo a dictar una charla en el hotel, yo te voy a pagar el hotel, vas a dar la charla hasta el mediodía y te dejo liberado hasta tu viaje de la noche. Entonces yo te estoy dando una comisión de trabajo que tiene un lugar, un itinerario y tiene un fin, que es el mediodía. Lo que tú hagas después de las 12 hasta las 6 de la tarde de tu vuelo es tu derecho, pero ya no entra en ese CTR, ¿correcto? Entonces, esta persona que estaba tomando el café es una persona que puede hacerlo con decisión propia. Ahí entran los famosos personales fiscalizados y no fiscalizados. Hay un grupo de personas que su puesto es de no fiscalizado, que tienen total injerencia en las decisiones de lo que ellos hacen, en cómo hacen el trabajo, dónde lo realizan, en un café, pueden hacerlo en un aeropuerto, pueden hacer viajando, y ninguno de ese itinerario tiene que estar siendo reportado a su empleador. Eso es una condición de trabajo per se. Tienes tu personal de confianza. Exactamente. Mientras que hay los fiscalizados, que tú no puedes irte a tomar un café en la esquina si no tienes la autorización, indicación de tu jefe. Entonces, esos pedacitos que parecen piezas de rompecabezas son los que terminan dando una respuesta a estos temas. Entonces, yo utilizo una frase que a veces los que trabajan conmigo un poco lo toman a burla, y cuando me preguntan algo de esto, yo digo, depende. Y en el depende empieza el desarrollo, cuéntame más, casi como un médico que hace semiología, ¿no? Pregunta, investiga y todo eso.
Yo suelo preguntar más cosas y recién ahí puedo dar una respuesta mucho más cercana a lo que luego tengo que ir a validarlo con la aseguradora, porque ya no soy aseguradora. Pues. Y un caso distinto te voy a poner. Oye. Por ejemplo, ¿no? Hay empresas que hacen sus eventos de integración. Ok. ¿No es cierto? Pero lo hacen fuera del horario de trabajo. Exacto. Digamos que en este evento, no sé, pues, hay un accidente, se cae el estrado, lesiona colaboradores de la empresa, ¿sí? Pero no estás trabajando, solamente hay un equipo que sí trabaja, tal es el de marketing y el de recursos humanos, la gestión humana. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, en ese evento, yo tendría que comenzar a separar para ver quién entiendo en SCTR y en EPS a los que son los que sí estaban en una comisión de trabajo y los que no. Correcto. Correcto, sí. Una de las limitaciones del SCTR son todas aquellas actividades de carácter recreativo, educacional, que se dan en el centro de trabajo incluso, o fuera de él, o en horario de trabajo, o fuera de él. O sea, ni dentro ni fuera del horario de trabajo, centro de trabajo, en tanto sea recreativo, educativo, tiene cobertura en el SCTR. Pero bien has dicho tú, pero pueden haber 2 o 3 personas que no están disfrutando de la actividad si no son los organizadores. Es igual el ejemplo del vehículo que se cae y dice no tiene cobertura porque el itinere no tiene cobertura, el traslado. Ok, ocupantes, pero ¿y el chofer? El chofer sí estaba trabajando. ¿Ya? Entonces, esa es esa misma ecuación y tú has dado en el clavo, sí. Y ahí viene el famoso depende, pues, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando o estabas en la actividad? Sí, o sea, yo creo que muchas de las cosas se concatenan para poder tener una respuesta mucho más asertiva en la pregunta. Buenísimo, Daniel. Tenemos otra pregunta, a ver, de Zoila Lizares. Estimados señores, buenas noches. Consulta, los trabajadores que no están en planilla están bajo contrato por recibo por honorarios. ¿La ley permite afiliarlos por las 2 leyes, STR, pensión y salud? Muy buena pregunta. Mira, es más, yo tenía hasta hace muy poco tiempo un pensamiento que escapaba de la fórmula a las personas que emiten recibos por honorarios. Una persona que emite recibos por honorarios lo emite o porque es un locador per se, tiene un contrato de locación de servicios, o porque hay un contrato de trabajo desnaturalizado, pues, ¿no? O sea, realmente trabaja, pero para librarse de los beneficios sociales, el empleador lo pasa por recibos. Cualquiera sea la modalidad, va a tener un comportamiento distinto, porque uno es una relación, digamos, legal, la locación de servicios, y la otra sería susceptible de que la aseguradora, su NAFIL, identifique que hay algo que está desnaturalizado. Pero asumiendo el escenario de que esto es formal, es una persona que emite recibo por honorarios, RUT 10, y ahí hay una derivada, ¿no? Hay los que emiten RUT 10 como personas naturales individuales, y hay los que emiten RUT 10 como personas naturales, pero con personal a cargo. Y ese personal a cargo lo pueden incorporar dentro del cobro del recibo por honorarios, en tanto estén registrados, si no me equivoco, es como remites, que es como pequeña empresa. Si ellos logran obtener este código y se matriculan como pequeña empresa, ellos pueden tener 2 o 3 personas a su cargo y el dinero de los honorarios de todo, cobrarlo por el recibo honorario del que está registrado. Bueno, ¿por qué menciono eso? Porque si nosotros leemos netamente las normas del SCTR, vamos a encontrar que como el seguro mismo se llama complementario, es un seguro taxativo para aquellas personas que ya son asegurados obligatorios de la seguridad social. Quiere decir que tienes que tener esa salud para recién poder complementarlo con el SCTR. Y por lo tanto, eso nos llevaría a que solo las personas que están en planilla, o sea, renta de quinta categoría, son las que tendrían susceptibilidad de ser asegurados. Pero la realidad nos dice también que hay muchas personas que ingresan a los centros de trabajo de riesgo para hacer trabajos de locación de servicios tercerizados, que emiten RUT 10 por ese trabajo, un pintor, por ejemplo, ¿no? Y ellos no tienen cobertura para tener ese CTR, el mercado les ha empezado a dar cobertura. Pero lo bueno es que esa actividad sí está contemplada para ser materia del SCTR, pero tú te lees de cabo a rabo la norma del SCTR y no encuentras nada al respecto. Lo que pasa es que eso está dentro de la Ley de Aseguramiento Universal. Cuando sale la Ley de Aseguramiento Universal, el año 2010, establece que también son asegurados del SCTR de manera complementaria todas aquellas personas que justamente están en este grupo que emiten recibos por honorarios por servicios profesionales, los 10, y que son complementarias para los 2 beneficios, un poco la pregunta de Rubén.
no solamente para el SSTR Salud, sino también para el SSTR Pensión. El mercado no necesariamente ha respondido así. Muchas veces solamente se emite o se acepta emitir por la parte de salud, porque se le tiene mucho miedo a la pensión, que es un accidente fatal o un accidente incapacitante, te va a generar una pensión de por vida y las primas que se recaudan por este canal no necesariamente generan esa mutualidad como lo generan las primas que se recaudan por la línea complementaria de la parte de salud. Entonces, yo tengo una opinión personal ahí, es que si bien la ley de aseguramiento universal correctamente recoge a este grupo de personas para que sean susceptibles de tener el SSTR, mi opinión técnica es que eso solamente debería ser para la parte de las prestaciones médicas, porque incluso emana o nace de la ley de aseguramiento en salud, no de una ley de pensiones, pero lo incorpora. ¿Y por qué no pensiones? Porque siniestros de pensión para este grupo tan pequeño definitivamente se van a traer cualquier sistema de cálculos actuariales para estas personas. O sea, calcular pensiones para un grupo tan reducido que paga una prima tan baja y que además tiene riesgos temporalmente muy pequeños, porque la persona saca su STR por 10 días, que es lo que va a hacer la actividad, y después no saca nunca más. En cambio, en el SSTR estamos hablando pues de una proyección de primas natural de larga data porque está haciendo sobre un contrato de trabajo que en el peor de los escenarios es temporal, pero la mayoría de las veces son trabajos de tiempo indeterminado. Entonces, la recaudación de primas va generando la posibilidad de hacer las reservas necesarias para pagar pensiones. Pero imagínate en este grupo de personas que compran seguros pues, por periodos cortos y por riesgos que son igual de peligrosos que nosotros, ¿no? ¿Ves, Daniel? Si he entendido bien, me corrigen, por favor. SSTR sabemos que es un seguro obligatorio, Sí. ¿no es cierto? Para todos los que están trabajadores en planilla. Pero hay una particularidad que aquel trabajador que no esté en planilla, pero va a ir a operar o trabajar en un lugar de alto riesgo, Sí. mínimo debería tener SSTR Salud. Mínimo, exacto. Exactamente. Y respaldado por ley, te digo, esa es ley de aseguramiento universal y expresamente así lo menciona. Buenísimo, buenísimo. Ahora, a veces cuando en algunas charlas me ha tocado de repente conversar con algunos alumnos, yo les he dicho, ojo con SSTR, ¿Ya? porque en realidad es un producto que se divide en dos. Exacto. Seguro complementario de trabajo de riesgo, pero de pensiones, y un plan médico, ¿no? O un plan de salud de SSTR Salud. Exacto. Por más que su nombre diga seguro, no lo considero seguro porque no lo vende una compañía de seguro, lo vende una EPS, ¿no? Y tener cuidado, ¿por qué? Porque son dos productos distintos y tienes que saber dónde lo contratas. Exacto. Sabemos que hay compañías de seguros que tienen su EPS y es más fácil contratarla y administrar ese riesgo, pero hay compañías de seguros que no tienen su EPS o hay EPS que solamente funcionan como tal. Correcto. Por ahí en alianza con una compañía de seguros, pero son con dos entidades distintas con las que tienes que gestionar tanto los gastos médicos como la pensión correspondiente en caso de este ocurra. Así es. Entonces no sé si me puedes dar más luces al respecto. Mira, el SSTR recoge dos tipos de prestaciones, o dos grupos de prestaciones, como bien lo has dicho tú. Textualmente, las prestaciones médicas y las prestaciones económicas. Las prestaciones médicas para atender la situación del momento, la emergencia o la enfermedad profesional, que hay que tener un tratamiento, buscar recuperación del paciente. Y el otro es cuando el accidente o la enfermedad te lleva a una situación incapacitante o a una situación fatal como la muerte, y ya manejas el otro universo de las prestaciones. En el curso de seguros, cuando lo dictamos en la escuela, yo para explicar hablo de que el SSTR tiene dos vertientes. Una vertiente es la Ley de Seguridad Social, la 26790, donde justamente, por eso se llama complementario, entra la parte de las prestaciones económicas para complementar las atenciones médicas para aquel grupo de accidentes o enfermedades de aquel grupo de actividades que pagan una prima por ser de alto riesgo. Y un poco también para descentralizar, para darle un poquito de respiro. Por ahí va, mira, va por el punto de que el 9% no puede ser utilizado para lo mismo, ¿no? El empleador paga el 9% para un accidente de bajo riesgo, como 9% para un accidente de alto riesgo no tiene sentido. Más aún si el SSTR te cubre hasta el final del tratamiento, aún cuando la relación laboral acaba, el SSTR sigue cubriendo. Sí, correcto, y la asume la compañía de seguros. O la EPS que en su momento contrató y donde se imagínate, ¿no? Entonces, o sea, no hay una suma asegurada a tope, como en los seguros de médicos normales, 10.000 soles y se acabó, no. Entonces, hasta que se recupere, fallezca o quede inválido. Y es 100%. Y es al 100% sin copagos. Entonces, ese volumen no puede ser pues administrado con el mismo 9%
que paga el empleador. Por eso la ley dice al empleador, no, con tu 9% no puedes poner a todos en el mismo riesgo. Acá tienes que atomizar. Hay un grupo que es de mayor riesgo y por ello paga una prima para llevarlos a la parte complementaria, que es el SSTR. Entonces, esa es la vertiente de la parte de las prestaciones médicas, y la ley, como bien tú lo has dicho, dispone que la contratación del SSTR para prestaciones médicas evidentemente tiene que ser con una empresa que maneja ese core business, pues, ¿no? ¿Y quiénes son los que manejan ese core business? Las EPS. Entonces, parte prestacional con la EPS. Y la parte de la vertiente de las pensiones que viene de la ley 19.990, la 2530, que es el sistema previsional, donde tenemos a la ONP, el Estado, y a las AFP, el sistema privado, con las cuentas individuales de capitalización. También la ley dice, ok, esta persona puede llegar a ser inválido por responsabilidad, lo digo muy entre comillas, del empleador. O sea, digamos que el trabajo ha cortado esa proyección de la persona de llegar a jubilarse y cobrar su pensión. Entonces, ¿a quién hay que castigar por haber cortado esa proyección? A que el empleador pague una prima por eso. Entonces, la parte de las prestaciones pensionarias por sobrevivencia o invalidez, el empleador también las tiene que pagar a un sistema similar al que se paga por el tema de la jubilación. Digamos, la pensión madre es la jubilación, esta es una pensión por invalidez o por sobrevivencia. Y eso no lo puedes contratar en una EPS porque no tiene ni permiso ni está especializada para administrar el tema de los flujos de dinero para garantizar pensiones a futuro. Entonces, eso lo tienes que hacer con una empresa dedicada a ese tema de rubro, y ahí están las compañías de seguro. En nuestra realidad del Perú hay empresas que manejan los dos rubros, tienen el RUC de la EPS y tienen el RUC de la compañía de seguros. Pero hay empleadores que por tema de costos en la prima deciden atomizar el tema y contratar una EPS y contratar una compañía de seguros de rubros distintos o de empresas distintas. En la práctica, tú que eres igual que yo, especialista en seguros, nuestra máxima es que la atomización de los riesgos involucra no poner todos los huevos en la misma canasta. Eso es justamente gestión de riesgos. Sin embargo, aquí yo, para este punto en especial, opino en contrario. ¿Y por qué? Por el tema de lo difícil que es gestionar las controversias sobre un mismo accidente con una EPS para la parte de las prestaciones médicas y luego con una compañía de seguros, que es otra empresa, por la parte de las prestaciones económicas. De hecho, yo he visto casos donde la EPS lo cubre considerando el accidente de trabajo cubierto, y cuando la persona llega a invalidarse, la parte de la compañía de seguros, que es de otra razón social, no lo considera accidente de trabajo. Entonces el empleador dice, no entiendo, uno lo considera así y el otro no lo considera, o inverso. Cosa que no pasaría si tienes a un mismo equipo de una misma empresa, tanto por la EPS como por la compañía de seguros, que se van a pronunciar los dos por el mismo evento, por el mismo accidente. Pero esas son, pues, digamos, un poquito las derivadas del tema de la casuística de siniestros, pero respondiendo a tu pregunta, es así como funciona, ¿no? Ese concepto de compañías de seguro, y hay algunas empresas incluso que deciden hacer un mixto todavía más loco. ¿Cuál es? Cuéntame. La parte de salud lo contratan con una EPS y la parte de pensiones lo mandan al Estado. Con la ONP. Con la ONP. Lo cual hace todavía más difícil la gestión del siniestro. Sí, bueno, esa es una particularidad de este seguro, ¿no? Sí. Que tienes también como competidor al Estado. Sí, en los dos lados, ¿eh? ¿No es cierto? Es Claro. salud y la ONP. Sí, sí, creo que es el único, si no me equivoco, que tienes como competencia al Estado en ese sentido. Exactamente, tal cual. Buenísimo, buenísimo. Tenemos otra pregunta de Rubén. Dice, ¿por qué la compañía de seguros solicita el manual de SST en caso de accidente de trabajo? Muy bien. La norma del SSTR estipula de que naturalmente el principio de prevención tiene que estar antes del sistema de protección, ¿no? Los seguros es un sistema de protección puro, no es un sistema de prevención. Tener un seguro no te va a generar que no tengas accidentes, sino que cuando los tengas un respaldo de cómo financiarlos. La parte de la prevención está enmarcada en el SST, lo que menciona justamente el compañero de la audiencia. Y la norma del SSTR estipula que si el accidente ocurre habiéndose violado temas de reglamento puro, de cumplimiento puro de la parte de SST, el siniestro va a tener cobertura porque se privilegia la parte humana, la atención de la emergencia, pero le permite a la compañía de seguros repetir todos los gastos con su empleador, subrogarse a partir de demostrar que ha habido incumplimiento de las normas de SST. Ese es un punto. El otro punto es para casos como lo que tú comentaste de este tema del evento, donde hay un trabajador y hay uno que se está divirtiendo.
la gran pregunta es, en el caso del trabajador, el que tú lo llamaste el coordinador de los eventos, ¿se han dado las acciones necesarias para evitar que suceda un accidente en ese evento? ¿Y quién responde esa pregunta? La parte de SCT, ¿no? Entonces, hay un término conocido para los especialistas en SCT que es la matriz I/C, la matriz de identificación de riesgos y gestión, ¿no? Esta matriz I/C matricula o lista cuáles son todos los riesgos a los que está expuesto un trabajador por el centro o por ocasión del trabajo. Y también define cuáles son todas las enfermedades que puede obtener a partir de esa actividad. Y eso se se complementa con una norma sanitaria, una resolución ministerial del MINSA, la 048 del año 2008, que tiene un listado de enfermedades profesionales reconocidas como profesionales. Entonces, se me ocurre, si a un trabajador que está instalando una antena le pica un mosquito, la picazón es un accidente y tiene un tratamiento como tal para la hinchazón, la inflamación. Pero si en esa picazón hay un veneno y le da un dengue a la persona, eso se convierte en una enfermedad profesional. La matriz I/C debería recoger los dos escenarios si es que la actividad se realiza en una zona tropical, porque hay exposición natural al mosquito y además al mosquito específico que es el vector del dengue. Entonces, si tú tienes una matriz I/C donde solamente tienes mapeado el accidente, la compañía de seguros te va a cubrir el accidente, o sea, te va a poner el Curit, el desinflamante, la pastillita y se acabó la cobertura. Pero si le da dengue a la persona, no vas a tener cobertura por enfermedad profesional, porque tú no has reconocido en tu gestión de riesgos, en tu matriz I/C, que tú vas a estar expuesto no solo a la picazón, sino a la derivada, que son las enfermedades profesionales. Entonces, esos son un poco los motivos, cómo hay un tema integral entre la norma del SCTR y la norma de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso las compañías piden esta documentación relacionada para ver si la empresa ha hecho gestión correcta, si el riesgo estaba identificado y por lo tanto va a tener cobertura, y si tiene cobertura puede haber repetición. Interesante lo que me cuentas y se me viene a la mente el tema de la pandemia. Los médicos que estaban expuestos al tema, al COVID. Exacto. ¿Tenían que contratarles ese CTR para ellos? Bueno, los médicos siempre han estado en el anexo 5 como una actividad profesional de exposición para ser contratado para el SCTR. Pero naturalmente, en esta matriz I/C no estaba contemplado el contagio de una enfermedad que ni siquiera existía. Sí estaba naturalmente enfermedades como, por ejemplo, el contagio de VIH por un tema de un pinchazo con una aguja, o alguna enfermedad neumológica o virulenta, si se quiere, natural de la profesión, ¿correcto? Entonces, los médicos siempre han sido una actividad de obligación, de contratación obligatoria. Pero con la pandemia apareció una nueva enfermedad que inicialmente es una enfermedad común, inicialmente, pero que cuando tú ves en qué grupos de personas hay mayor exposición a ser contagiado, encuentras naturalmente a los profesionales de la salud en ese primer grupo, en el top, porque están expuestos naturalmente por el contacto con las personas que tienen la enfermedad. Entonces, esto hizo que para esas épocas hubiese una ampliación en esta resolución que te digo, la 048-2008, donde se incorpora como una enfermedad profesional al COVID-19 para las personas que tienen un trabajo en la parte de servicios de salud. De hecho, incluso ahí, como en muchas de las leyes, hay interpretaciones varias, ¿no? Porque esa ley trajo una muy buena noticia, pero también generó un punto de discusión. ¿A qué se refiere la ley cuando habla de servidores de la salud? ¿Es netamente el clínico, el médico, o también es el médico que hace funciones administrativas y que tiene otro nivel de exposición? También son para los administrativos que tienen interacción con el paciente, ¿no? Es el de seguridad que tiene que estar tomándole la temperatura. Entonces, hubo todo un grado de discusión de a qué se refería, a quiénes alcanzaba. ¿Es a todo el que está expuesto en un centro de salud por su trabajo o es específicamente a los servidores de la salud clínicos, ¿no? Entonces, hay posiciones de compañías de seguro que son algunas más amplias, algunas más restrictivas, pero con la pandemia, como tú dices, así como la pandemia, en el transcurso de la vida deberían ir incorporándose algunas enfermedades profesionales que evidentemente de manera clínica y de manera científica se demuestren que son derivadas de una actividad laboral específica, ¿no? Es interesante, incluso las cepas que se puedan Exactamente. generar a raíz de eso. A raíz de eso. Entonces, estoy entendiendo de que el personal médico, digamos, en caso del COVID, se atendía por ese CTR. En la pandemia sí, en la pandemia sí, pero he tenido casos y casos, ¿no? Por ejemplo, he tenido rechazos de compañías de seguro
donde no cubrían al médico de profesión, pero que ejercía las funciones administrativas del director médico, porque evidentemente decían el contagio no puede haber sido en el contacto con pacientes porque no tiene contacto con pacientes. Okay. Entonces, como te digo, no ha sido necesariamente tan claro esta nueva incorporación y que hoy está dejando más a la interpretación del mercado hasta que hay una especificación. El gran problemita aquí es que quien modifica el alcance del SCTR no es ni la Superintendencia de Seguros, ni necesariamente la parte judicial, más allá de algunos temas de precedentes vinculantes que el Tribunal Constitucional ha dado, pero realmente el que regula, modifica y es su obligación actualizar esto es el Ministerio de Salud, porque él es el que sacó el reglamento. Todo esto viene no, el Ministerio de Salud como tal. La ley 26790 genera que el reglamento lo haga el Ministerio acorde, y eso lo hace el Ministerio de Salud. Por eso, Decreto Supremo 00398 SA, Salud. Y todo lo que viene después es el Ministerio de Salud quien tiene que regular, ampliar, modificar, como en el Vida Ley es el Ministerio de Trabajo. Exactamente igual. Las otras organizaciones sirven más para el control de cómo ejecutan las organizaciones, compañías de seguro EPS, pero no necesariamente son las llamadas a modificar la normativa per se. Las llamadas a modificar la normativa per se son las instituciones del Estado encargadas de ese sector. Vida Ley, Ministerio de Trabajo, SCTR, Ministerio de Salud. Buenísimo, Dani. Ahí tenemos más preguntas. Si nos ayudan. Lili Esquivel, creo, ¿no? Sí, Lili Esquivel. Buenas tardes, señores. Entiendo que el SCTR no cubre el camino de ida y vuelta al trabajo, pero tengo una consulta. Una empresa que envía a un grupo de trabajadores para realizar un trabajo en provincia por 3 meses, ¿estaría cubierto el trayecto de ida y o el de regreso? ¿O solo el viaje de ida hasta que se instalen y de ahí solo dentro del lugar del trabajo? ¿Y el regreso ya no? Les agradezco desde ya por aclarar mi duda. Mira, ese es uno de los temas de mayor necesidad de una buena metodología de resolución de conflictos que debería una aseguradora, mediante el broker de seguros, tener a disposición de las empresas. Porque lo que pregunta aquí, por ejemplo, la persona Lili, no lo encuentras en la norma con una capacidad de respuesta exacta. Es mucho sujeto a interpretación. La ley tiene una exclusión que se denomina itinere por el concepto, que es al traslado desde y hacia el centro de trabajo. Es más, en expreso eso dice, desde y hasta el centro de trabajo. No dice desde dónde ni hacia dónde. Esto se ha interpretado que es desde el lugar de residencia, desde mi casa al centro de trabajo. Incluso si usas el transporte de personal. Cualquier tema de transporte, sí, el personal, el público. Y eso se ha interpretado porque en las actividades de bajo riesgo, como la tuya, la mía, que vamos en nuestro auto, o tomamos un taxi, o nos subimos al metropolitano o el tren, digamos que exigirle al empleador que ejecute actividades para salvaguardar nuestra seguridad ahí es bien complicado. Es un exceso, realmente. Sin embargo, algunas industrias, en su normativa especial, sí reconocen este tramo como parte de las actividades o el principio de prevención del trabajador. Evidentemente, en actividades donde el empleador administra todo el proceso de traslado de las personas desde el lugar donde viven hasta el lugar en donde inician sus labores, que viene a ser el centro de explotación, las minas, las fábricas de producción. Esos son los que están mucho más relacionados. También, por ejemplo, la parte aeronáutica, ¿no? Las aeromosas, estos temas que van al aeropuerto y la pregunta es, ¿dónde inicia la cobertura? Cuando pone el pie en el aeropuerto, cuando pone el pie en el avión, cuando aterriza, cuando llega al hotel que ha dispuesto el empleador, muy similar a lo que nos dice acá, transporte terrestre, cuando sube al auto, etc. Digamos que la regla acá en este momento es, de mi casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a mi casa no tengo cobertura, ese es el itinerario. Ok, pero sobre eso hay derivadas, por ejemplo, las condiciones o comisiones de trabajo. ¿Qué pasa si yo te digo, Víctor, el lunes tienes que amanecer en Trujillo, ¿no? Para dictar una charla, un curso, y yo te pago el pasaje, ¿no? Ya sea por reembolso o por crédito, o te dispongo una movilidad para que te lleve. Yo ya estoy disponiendo de tu horario y por lo tanto tengo el deber de prevenir cualquier accidente que te pase ahí. Entonces, si el carro te recoge en la casa, en la puerta de tu casa, la pregunta es, al subirte al carro, ¿ya estás en comisión de trabajo? Si la respuesta es sí, eso debería estar estipulado, digamos, en el itinerario,
¿Para qué? Para que te ayude a ti a demostrar de que el desde y al hasta fue solamente ese metro entre la puerta de tu casa y la puerta del automóvil. Ahora, la ley del SCTR también dispone que cualquier riesgo que se agrave o se modifique tiene que ser comunicado a la aseguradora. ¿Por qué digo esto? Porque para mí la ecuación correcta, antes de preguntarme si esa situación tiene cobertura o no, es preguntarme si ese siniestro va a tener cobertura o no. O sea, lo que te decía, discutir el tema no en el siniestro, sino antes del siniestro. Entonces, yo iría, le tocaría la puerta a la aseguradora y le diría, mira, mi core business hace de que mis trabajadores salgan incluso de su casa directo a ejecutar una actividad. Se me ocurre una empresa que trabaja con gas, que tiene que ir a atender una avería, y la persona está en su casa, la llama por emergencia a su sistema de trabajo, y él sale con la moto a reparar la avería. ¿Cuál es el centro de trabajo en la persona ahí? Tiene que llegar al punto de destino, que el traslado ya no es parte de la comisión de trabajo, desde que se monta la moto. Todas esas respuestas, no hay una sola si lo llevo al mercado de seguros. Entonces, aquí lo que se debería definir es, yo debería contarle a la aseguradora cómo se mueve mi riesgo para que la aseguradora me diga, tu riesgo cuesta tanto. Porque también me pongo en el lugar de la compañía de seguros, que dice, bueno, yo he estimado y te he cobrado la tasa a partir de entender que tus riesgos inician en el centro y no necesariamente en esos traslados hacia el centro, cuando el mismo centro ya inició desde el momento en que te montaste al auto y por lo tanto no es un traslado itinere, sino es un traslado ordinario del día de trabajo. Entonces la aseguradora podría decir, mira, mi posición es estos tramos no te los cobro. Y tú como empleador decidirás libre mercado si te conviene esa respuesta y mudas de aseguradora a otra que te lo cubra, o entiendes que para gestionar ese tramo necesitas de otros seguros. El SOAT sería el llamado a atender el accidente, y la parte complementaria ya tú ves si es una póliza de accidentes personales, una póliza de repente del mismo vehículo, los particulares con cobertura de accidentes, o lo vas a atender con la seguridad social, ¿no? Claro, además, en un accidente de tránsito, digamos, hay cerca de 20 seguros que se pueden activar. Tú conoces mejor que yo todos esos seguros invisibles que hay que se pueden activar, ¿no? Entonces, ahí es un tema de que el corredor de seguros le ayude a la empresa a ver cuál es la mejor forma de gestionar ese riesgo. Sí, pero hay aseguradores que te dicen, ok, te lo voy a cubrir, pero la tasa ya no puede ser la misma. Pues. Tiene que ser una tasa grabada. Entonces, es un tema de acercarse a la aseguradora, exponer el riesgo, digamos, dibujarlo correctamente y a partir de eso saber hasta dónde te acompaña el asegurador y qué parte tienes que gestionar. Es un tema bien interesante el que comentas, Daniel, porque cuando hemos comenzado la charla y te pregunté cómo ingresaste a este mundo de los seguros, me dijiste que en la parte de tecnología, pero gracias a que conocías el proceso te ayudó a generar valor. Exacto. Y es lo mismo que tenemos que hacer los que estamos en el mundo de los seguros, los que estamos viendo correduría, por ejemplo. Necesitamos conocer el proceso de cómo opera nuestro cliente para poder asesorarlo y darle una póliza que es la acorde a su negocio y a sus riesgos, ¿no? Entonces, gestionar esos riesgos es importante. Y, por ejemplo... Consultoría. Consultoría. Ese es básico, consultoría. ¿No? Consultor de riesgos, un risk management, por ejemplo. Exactamente. ¿Cierto? Yo analizo riesgos y te ayudo a identificarlos, disminuirlos, prevenirlos y transferirlos con las mejores alternativas que puedas encontrar en el mercado. Así es. Y, por ejemplo, te pongo un caso, que una vez salió un chico en una clase, tenía un cliente que hacía trabajos de comida, o sea, era un restaurante. Pero comenzó a hacer delivery. Ok. Y la compañía de seguros, cuando tuvo el accidente de tránsito, no lo cubrieron no le dieron cobertura, mejor dicho, por el accidente de vehículo, porque le dijeron que había habido una agravación del riesgo. No informada. Exacto. Pero hay un tema interesante. Lo informaron como que era un motorizado, ¿no es cierto? Y le han estado cobrando al respecto. Ah, o sea, sí sabía la empresa de seguros que había una actividad de transporte de moto. Había un tema de moto, okay. ¿es cierto? Hasta donde entendí. Había un tema de moto, pero ese tema de moto no te especifica si es para hacer delivery. Ah, ok. ¿No es cierto? O sea, debería entonces, hoy en día, porque el tema del delivery se ha incrementado considerablemente, entonces ahí hay una grabación de riesgo, sí. Porque todo el trayecto que realice es el que se va a dar cobertura a través del SCTR, aparte de tener su SOA. Su chamba pura es traslados, imagínate. O igual un gasfitero, alguien que hace servicios de asistencia, su trabajo no es en un centro estacionario, digamos, ¿no? Es en un lugar movible y que puede variar en el tiempo y que de repente
también el riesgo cambia, Exacto. ¿no es cierto? Exacto. Un rescatista, no sé. Exacto. Sí. Hay que dimensionar el riesgo y hay que trasladárselo a la aseguradora tal cual para que la aseguradora sepa qué te cubre y qué no te cubre. O te diga qué te cubre y no te cubre y cuánto te va a cobrar por lo que te está cubriendo. No, en seguros, la redundancia no es pecado. Es algo que aprendí desde hace muchos años, ¿no? O sea, mientras más explícito seas, es mucho mejor. Sí, es muy interesante conocer y hacer esas preguntas de repente incómodas, ¿no? Con el cliente. No es que estemos cuestionando tu proceso, sino quiero conocerlo, entenderlo para ver cómo te ayudo. Exactamente, ¿no? Ese es. Saludos al profesor José Guido, nos está mandando saludos también. José, saludos. Muchas gracias, profesor. Él también fue mi profesor. Estoy sentado en el mismo sitio, José, donde estaba viéndote hace unos días en un webinar igual. Ahí también tenemos más preguntas. Vamos a ver si podemos responder alguna. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí, yo creo que sí. ¿Qué te parece si cerramos con esa preguntita de Félix? Ya, perfecto. Si gustas tú. Claro, mira, Félix, interesante pregunta. ¿Cómo se indemniza vida ley en caso de suicidio que no está excluido en el decreto legislativo 688? Mira, en la escuela de seguros, cuando empezamos con la teoría inicial, se explica a los alumnos que hay dos tipos de armar una póliza de seguros. Una de ellas es los famosos riesgos enumerados y la otra es el famoso todo riesgo que tiene exclusiones. El seguro de vida ley es un seguro de riesgos enumerados. Quiere decir que yo cubro A y cubro B, y eso es todo lo que cubro. C, D, F, G, H, evidentemente no está enumerado y por lo tanto no tengo que excluirlo como tal. Y en el seguro de vida ley, el suicidio no está excluido porque no tiene que estar excluido, debido a que es un seguro de riesgos enumerados donde la cobertura A es muerte natural y un suicidio no es muerte natural, y la cobertura B es muerte accidental. Y el suicidio como tal no es derivado de un accidente, sino es de una autolesión. La invalidez, que es el beneficio sustitutorio en caso de accidente, sigue la misma línea de la cobertura de muerte accidental. Por lo tanto, si yo tengo una póliza donde solo cubro muerte natural y muerte accidental, todo lo demás, incluido el suicidio, está expresamente no cubierto, que es distinto a decir que está excluido porque no hay un capítulo de exclusiones como tal, ¿no? Esa es la explicación a la respuesta, a la pregunta de nuestro amigo Félix. Esa es la ventaja de los riesgos enumerados. Sí. Que no hay mucha interpretación que hacer, digamos, ¿no es cierto? Es fácil de resolver. Correcto. Y creo que los riesgos enumerados deberían ser como la razón de ser de los seguros obligatorios, para no hacerlos tan complejos. Has dado en el punto, porque comercialmente no son muy... Si yo salgo a vender un seguro con 2 coberturas nada más, es evidente que la gente dice, pero todo lo demás no me cubres, de ahí nacen los todo riesgos, no, cubro todo, pero con tu capítulo de exclusiones, ¿no? Pero has dado en el clavo, los seguros obligatorios, su estructura deberían ser riesgos enumerados. Y eso que hay como 30 seguros obligatorios. Sí. De los 35 que podemos identificar claramente en la SBS, representan más o menos el 27% de toda la producción del mercado. Exacto. Entonces tenemos un mercado que ha crecido significativamente hablando por el tema de los obligatorios. Sí. ¿No? Hay mucha dependencia en los obligatorios. Y debería ser el más fácil de vender. Exactamente. ¿No? La vez pasada que estaba hablando con Eduardo Morón, él me decía que más o menos en el SOAT, el 97% de los autos particulares cumplen con la ley. Correcto. ¿No? ¿Cómo es en vida ley? ¿Cómo es en SSTR? Bueno, para los formales, ¿no? Digamos que antes de esta modificatoria del año 2019, donde se tenía que contratar desde el primer día, había una buena penetración de cumplimiento, porque las empresas ya sabían que recién al año 4 iban a tener. Y hay muchas empresas pequeñas de emprendimientos que no llegaban al año 4, entonces nunca tenían que tener el SSTR. Hay una línea de mortalidad de 2, 3 años. Exactamente. Y en el SSTR, en ese me referí en eso, olvídale, y en el SSTR, como siempre ha habido detrás una inspección, porque hay pues multas importantes de no contratar estos seguros, digamos que también las empresas formales altamente visibles y altamente supervisadas, es pues axiomático que tenían que tener el SSTR, y creo yo que incluso hasta hoy, porque no ha habido una modificación de fondo, más allá de las nuevas actividades, que ahí sí creo yo, no tengo las cifras actualizadas, pero yo creería que antes de la actualización del anexo 5, de un par de años o un año, yo digo que había una penetración altísima de cumplimiento en el SSTR. Pero ahora se ha incorporado una serie de actividades que ya tocan negocios mucho más pequeños y muchos más informales dentro de la formalidad. Tú hablabas del delivery. Bueno, el delivery ya es parte de una actividad obligatoria de contratar. Eso significaría que cualquier empresa que formalmente tiene un personal en delivery
tiene que tener SSTR. Hay algunas cadenas de comida rápida que tienen su propio delivery. Ellos tienen SSTR, pero sabemos que también hay una serie de cadenas de comida rápida que el personal que hace la entrega del delivery no tiene necesariamente un vínculo laboral, y ahí hay una derivada que el mercado todavía no sabe cómo responder. Un restaurante pequeño de 2 sedes que hace entregas a deliveries, yo estoy seguro que todavía no ha entendido que lo tiene que contratar. Yo creo que va a haber una madurez a partir de la fiscalización, pero también sabemos que la fiscalización todavía no es amplia. Está focalizada en empresas grandes, formales, no llega a todo el tema, ¿no? Y en el seguro de vida ley, el gran impacto que ha generado, yo creo, una brecha de empresas que todavía no contratan el vida ley, a pesar que ahora es obligatorio desde el primer día, es justamente eso, que es un seguro que se tiene que contratar desde el primer día, y hay empresas que tienen un grupo de personas que no necesariamente llegan a cumplir la jornada del primer día y por lo tanto pasan a contrato. Entonces, yo he tenido casos donde, por, digamos, políticas internas de la compañía que contrata, dice, yo contrato 50 personas para restaurantes y si pasan la calificación del primer día como mozos, yo le hago contrato y tienen accidentes ese primer día. Y he visto que no lo tenían asegurado. Entonces, todavía no hay un entendimiento correcto del seguro. Yo creo que los brokers somos las personas jurídicas y naturalmente claves para ese proceso, pero si tú me dieras a extrapolar números, yo diría que estas dos modificaciones han hecho que se amplíe un poco la brecha de empresas que están obligadas a contratar cualquiera de estos seguros, hoy no la tienen contratada. Y webinars como este, que fomenta la escuela, que fomentas tú, Víctor, como fundador de Cultura de Seguros, y la empresa donde yo trabajo, la consultora de riesgos March, creo que somos aliados importantes en esta diría yo, cultura de seguros 2.0, ¿no? Porque va más allá de entender la necesidad de contratar, como hemos hablado hoy, sino de contratar bien. Entonces, vamos a hacer mucho porque la persona contrate, paso número 1, pero una vez que contrate, es responsabilidad de los consultores de riesgo validar que contrate bien. Porque en el siniestro es donde suceden las cosas que hace que la persona diga, ¿para qué contraté un seguro? Entonces hay mucha responsabilidad de los que estamos en esta industria. Y nada, creo que va a tener, como dices tú, una versión Sí, 2.0. una segunda versión, porque, por ejemplo, una empresa que tiene servicio de delivery debe contratar el SOAT y SSTR, vida ley, ¿no es cierto? Bueno, aparte de su EPS, pero entre el SOAT y el SSTR se van a superponer, digamos, ¿no? Y de repente tal vez amerite, pensando en voz alta, un descuento. Con la misma empresa, claro, sí, es porque el SOAT es caro para el tema de montos, sí. pero va a ser insuficiente para algunas situaciones, no para todas, pero sí para algunas. Exacto. Pero va a ser interesante, lo dejamos pendiente para... No, sí, nos podemos quedar todas las noches conversando y... A nosotros que nos gusta hablar de seguros, así que encantado. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. La verdad que nos has ilustrado muchísimo. No, gracias por la invitación. Y ya será para la próxima. Estén atentos a la publicación en nuestro canal de CJPCOSE o de Cultura de Seguros. Vamos a pasar nuevamente este video para que ustedes lo puedan repasar y compartir con las personas que lo necesiten. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias por todo. Gracias al equipo de producción que también nos ayudó, como siempre, para esta el backstage. Así es. La próxima ya van a tener que salir las fotos. Yo creo que sí. Muy bien, buenas noches, bendiciones. Chao, chao.